Ah, John, ¿cómo va todo por allá? Yo aquí un poco relajado, qué pena si se ve el Con desorden en muchísimo casa. gusto. Acá cogiendo calor en Cúcuta, el agüita. ¿Sabe que me puse yo a recordar el tema del saxofón de los payasos y bufones teloneros? Eh, No. Cuando se organizó, eso fue, bueno, en el tema eso fue un jueves que cayó en los tres tristes diablos. Y me acordé de Ah, eso, me acordé de eso. Entonces, buenísimo. ¿Qué fue viste hace los tres, tiempo, pero tres, sí. tres, tres diablos? Bueno, agradeciéndole a un colega mío, Jaime, quien me dijo, John, léase Los hijos de Belcebú, está buenísimo, te la recomiendo, Fernando, tú sabes, tú lo ¿Verdad? conoces. Entonces, yo le envío un fuerte abrazo a Jaime, quien me lo orientó, y tengo algunas preguntas, hombre, Claro, referente a claro. ello. ¿Tú leíste algo de ese libro o qué? Sí, claro, él lo tenía en digital por Amazon. Ah, Entonces, buenísimo. buenísimo por eso, porque es que hay algo importante y es que habla sobre el tema en un poco la representación del Señor de las Moscas. Yo creo que esta pregunta mucho se la hace. Fernando, ¿podría considerarse una metáfora este libro al poder, la corrupción y el destino en la figura de Total, Belcebú? o sea, yo hice ese libro básicamente por digamos, una cosa que me pasaba cuando era niño, era yo tenía una obsesión por el diablo. Es decir, a mí me asustaba muchísimo esa figura, no sé por qué, es como algo psicológico. Mi madre tenía una asociación muy fuerte con una cantidad de cosas como sobrenaturales que le habían pasado cuando era niña y digamos que ese contexto, porque ella era campesina, es campesina, pues ahora no, pero cuando era niña era campesina y todos en la finca de mi abuelo que vivían en Belén de los Andaquíes, en el Caquetá, estaban en el contexto rural, pero más allá de lo rural, es decir, realmente era como algo medieval. No había luz, no había, o sea, de verdad no había nada. Ahí en la finca de mi abuelo no había nada, entonces había un contexto como de mucha imaginación, no sé. Digamos que yo creo que la gente de esa época, como de la era medieval, tenía una imaginación mucho más exacerbada frente a esas cosas como sobrenaturales. Entonces yo crecí mitad entre lo racional, porque yo ya era un niño de la ciudad, y mitad cuando iba allá a la finca de mi abuelo, eso me parecía tenaz. Y mi madre, que era muy como, digamos, exaltada en ese tema, me pegó eso. Entonces a ella le gustaba, le daba horror muchas historias que según ella le pasaron a ella, otras que contaban, porque eso está plagado de historias que contaban de allá del Caquetá, de la selva y de todo eso. Y entonces se me pegó lo mismo de ella, como una especie de, yo a veces digo que soy edípico en eso, es decir, tengo una asociación con las historias de terror como un placer, porque me asustan y todo, pero a la vez no las puedo dejar de ver, tengo como una obsesión con eso. Y el problema es que asocio seguramente cuando mi mamá me ponía a ver también cosas de terror de niño. Era una irresponsable mi mamá, pero le daba miedo y cogía al niño de 4 o 5 años a mirar cosas de Hitchcock, cosas de Orson Welles, cosas que venían que entraban tarde en la televisión colombiana en esa época, en los 70, pero que llegaban con contundencia, como eso, los misterios de Orson Welles. Todavía me acuerdo de la música, la tengo acá. Bueno, los misterios de Orson Welles se enmarcaban más en una cuestión de suspenso, ¿no? Con respecto a la Guerra Fría, pero Alfred Hitchcock con respecto al suspenso, pero que tiene que ver con los crímenes. Pero lo que pasaba en el Caquetá son como una amalgama de cosas. Lo que pasaba en el Caquetá era una mezcolanza entre lo paranormal, digámoslo así, y toda la fuerza que tiene la selva más que el Caquetá entre los 70, que fue cuando yo era niño, y los 80, que fue hasta cuando viví en el Caquetá, pues fue un crisol de horror, un crisol de violencia, un crisol de narcotráfico. Entonces, yo tenía el impulso de hacer este libro desde que yo era niño. Y a medida que fui creciendo, entonces quise ver cómo se escribían las historias y ver y leer y leer. Y solamente yo empecé a escribir ese libro como a los 29 años realmente. Pero de niño lo quería hacer.
Pero yo empecé a escribir y a escribir y a escribir. Cuando me di cuenta tenía un poco de cosas. Yo, la mitad del libro no está ahí. Está recopilado en otro lugar, que no lo puse ahí porque me di cuenta con el tiempo que había entretejida una historia. Y me di cuenta que esa historia son tres historias, no una sola. Y esa es la primera parte. Em, Los hijos de Belcebú es una mezcolanza, como tú me decías ahora, John, es una mezcolanza entre esas cosas paranormales que de pronto pueden ser hasta absurdas, pero tiene un toque simbolista. Realmente lo que simboliza es una era de gran discordia humana y de gran corrupción. Si lo leíste, no sé hasta dónde lo leíste, pues los cuentos aparentemente son cuentos sueltos, pero si tú lo lees en secuencia, es la historia de un hombre que va descubriendo que es un criminal y que está condenado a ser un criminal. Y, y se mezclan historias de miedo del Caquetá, cosas del narcotráfico, cosas de la corrupción. El tipo se va dando cuenta que el tipo es un desalmado. Y puede que resulte, digamos, absurdo algunas historias como yo las he releído y eso no se lo cree nadie. No se trata de eso. No se trata de que creas que por allá te van a asustar y te van a jalar las patas, como uno de los cuentos más descabellados que hay ahí que se llama El Gigante. El Gigante es un cuento donde aparece literalmente un gigante como en un cuadro de Goya. Es una cosa de mi imaginación, pero que a la vez simboliza una fuerza tenebrosa que tiene imbuido el país, no solamente en los 70, en los 80, sino en los 90, en el 2000, en el 2010, 2020, 2030, que el país está en eso, ¿no? En un mar de corrupción, en un mar de discordia. Es curioso porque en el libro, bueno, se hace, o sea, la mezcolanza que dice Arretz. Obviamente muchos significan para otro rey, pero yo digo desde mi parte que es la pista verdadera para encontrar la trama, ¿no? Detrás de esa trama que hay, porque allí se menciona el perro negro, el reflejo infinito de Pierrot que habla sobre el tema del espejo infinito, ese payaso del clown. Entonces, yo lo que yo digo, hombre, hablando también porque eso también tiene que ver sobre el tema del clown y se me hizo vital, o sea, el clown referente a Pierrot, ¿crees que para ti ha sido como un espejo que nos enfrenta pues a la absurda realidad, a qué es la vida? Más Yo he hoy día. considerado, sí, he considerado, después de haberlo hecho, que yo fue sin intención que incurrí en ese, digamos, esa manera de narrar. El Señor no pretendía describir lo que me creyeran, que es que por allá se aparece un niño debajo de un puente y que se come a las personas y es un bebé, una cosa así. Lo que me he dado cuenta es que yo volqué mi inconsciente en esos cuentos, volqué mi inconsciente. Hay cosas que me contaron que sucedieron allá, que yo las puse ahí. Hay cosas que yo vi que sucedieron, asesinatos, que yo los puse ahí, cosas horrorosas, de verdad. Es decir, mi manera de ver el mundo se ha volcado hacia la risa, no en ese libro. Yo creo que los otros van a ser mejor así, o sea, las otras partes, más hacia lo cómico, trágico, tragicómico, porque yo vivía así, eso, o sea, un señor lo asesinaron ahí en la esquina, yo vivía enseguida de un prostíbulo. Cuando era niño en un barrio donde hubo asesinatos, hubo violencia intrafamiliar, no soy el que más lo ha sufrido, ¿no? En Colombia eso es como normal. Pero digamos, a mí me impactó mucho, ¿no? El horror de la sangre, ¿no? De ver, yo fui y vi al señor ahí pegado a la pared con todo el estómago abierto. Cosas como de un nivel muy como traumatizante. Entonces, yo, digamos, de alguna forma me saqué a través de ese libro todos esos fantasmas. Entonces, una de las, digamos, digamos, perspectivas de un filósofo que se llama Lacan es que la vida es muy difícil de vivirla. La vida es una mierda, literalmente. Mejor reír que llorar. Yo la veo y yo veo los lindos paisajes y mis hijos y veo cosas.
me parece hermoso, pero en el fondo es una cosa que yo tengo como un sabor amargo de la vida que lo pongo en el humor negro. Entonces, además, a medida que va avanzando el libro, se va descubriendo que el tipo realmente está, el tipo, o sea, como todas las historias pues, realmente de terror, tiene que tener, se lo va a llevar el diablo, el man. Entonces, eh, no se salva, pero sucede que en el Reflejo Infinito de Terror, que es una obra de teatro, está asociada a otras dos obras de teatro y son realmente como se cierra los hijos. Todo se llama Rex o Rey, porque no me vas a creer, pero es una mezcolanza de cosas incluso de mi vida personal. Pareciera, yo lo narré en primera persona para que tuviera como el aire de que me pasó. Y sí, de alguna forma me pasó. Cuando yo era niño, yo era siempre, tenía un histrión, por eso terminé siendo actor entonces me llevaban a cuidar, o sea, un cura que vivía enfrente de una iglesia, yo vivía detrás de la iglesia, se le ocurrió preguntar que quién podía ir a cuidar a un niño que él tenía ahí. Él decía que era un sobrino, un niño pequeño, como de unos 5 años, y yo tenía por ahí 6. Mi mamá dijo, no, pues el niño. Entonces, pues yo era muy juguetón, como un bufón. Entonces, me dejaban allá 3, 4 horas jugando con ese niño y yo nunca había entrado en la parte como en la casa cural, en la parte donde vivía yo entraba a la iglesia, pero nunca había visto la casa cural. Y eso tenía un aire misteriosísimo, era muy limpio, muy bonito y todo el asunto, pero un aire muy como sobrenatural. Y el niño también, era muy raro el niño. Y el niño estaba acompañado de un perro grande, perro negro grande, que se llamaba Rex. Entonces, por eso fue que yo terminé bautizando todo la trilogía, se llama Rex o Rey, porque realmente me refiero es al poder satánico que hay ahí. ¿Entiendes? O sea, yo no digo que crea o no crea en esas vainas, ¿no? A lo que me refiero es que es un poder de alta destrucción. Digamos, ese libro para mí se convirtió en una especie de exorcismo personal y que de pronto a otros les puede causar alguna especie ¿cómo se dice?, de electricidad leerlo de pronto o conectar. El Reflejo Infinito de Pierrot son 3 obras que cierran toda la trilogía, pero que suceden 500 años atrás. Es decir, el libro va de adelante para atrás, de atrás para adelante para atrás, de atrás para adelante, y esas 3 hablan es de un actor que hizo un pacto con el diablo hace 500 años para obtener fama y eso es basado en la vida de Jean Gaspar Batista de Veró, el reflejo infinito de Pierrot. El tipo está atrapado en su propia vanidad. La segunda parte tiene que ver con mi vida, ¿no? Con mi vida acá en Bogotá, cuando yo empecé a estudiar actuación. Entonces empecé a vivir como es esa vaina de la envidia, del mal de ojo, de toda la vaina que tienen los actores. Por eso es que en ciertos cuentos, como por ejemplo hay uno que se llama El Duende Tirapiedras, hay un poema misterioso donde habla de un eclipse y en el poema habla de la melancolía del eclipse y de la vanidad y del espejo. Y el espejo es un tema, ¿no? Por eso digo yo que eso está como en el fondo una obra simbolista, porque habla del espejo como un reflejo de de un mal momento y ya después se convierte en un arma y así, un arma fatal. Pero también evidentemente yo empecé, o sea, es que se me mezclaron muchas cosas. Yo me gané hace tiempos una beca en el Caquetá para hacer, me fascinaban siempre los cuentos de miedo, entonces quería hacer sobre brujas, espantos y toda esta tradición costumbrista. Pero cuando hice esa investigación que yo me gané una beca para eso, me di cuenta que eso era muy moralista, pero culamente moralista, o sea, muy evidentemente más pendejo que para niños. No quiero decir que para los niños sean pendejos. William Blake escribió para niños, Oscar Wilde, o sea, eso no quiero decir eso. Quiero decir más pendejo es en un sentido como de subestimar a los niños. Entonces, las historias costumbristas eran como para que el señor no saliera a tomar trago el Viernes Santo, porque allá se le parecía la patasola y se lo llevaba por pecar. Entonces todo me parecía muy harto.
Entonces yo combiné eso que sucedía ya con esas historias con historias que yo había visto. Eso es un poco como el resumen del asunto. Uy, Y bueno, cuando lo que me decías del reflejo infinito de Perrault es porque realmente, en el fondo, está hablando, o sea, yo uso estas cosas de la actuación y de toda la vuelta ahí en el libro, porque yo viví eso y me parece súper harto. O sea, me parece súper harto uno estar metido en eso. Y yo sigo siendo actor y vivo de eso, pero trato de evitar, cuando yo veo que los actores están en esa competencia tan fútil o futil, ¿no? ¿Cómo se dice? Tan superficial. Me acuerdo que yo tengo que la tarea de escribir la segunda parte, que es donde se mezcla el descreimiento, como la soberbia, todo eso que la gente tiene, y está mezclado en una historia policíaca, la segunda parte, que en esas estoy. terror, humor negro, del duende tirapiedras, que yo, bueno, lo que he leído es sobre las arengas de Satanás y luchar contra Dios hasta caer. Eso es algo bueno, ¿no? Y además el libro menciona algo importante, que que la reflexión es un destino y la culpa es una herencia. ¿Cómo que la culpa es una herencia? ¿Qué opinas? Ay, Yo creo yo no sé si seguramente fui muy pretencioso, pero a mí siempre me han gustado mucho las historias que siempre tienen maldiciones y se va uno a mirar qué tienen y ellas están correlacionadas con cosas que hicieron los antepasados, a veces inconscientemente. Y todos los rollos que hay entre las familias, eso me parece genial. Todo eso lo heredé de leer a Edgar Allan Poe, que me dice, tiene eso ahí súper bien, enormemente. O sea, todo lo que queda después como de una gran tormenta, como unas maldiciones que vienen del fondo. Pero lo que sí yo creo es que la, la vida no es únicamente material, es decir, aunque me encanta la idea de estudiar la historia y me encanta la idea de la ciencia, de todas maneras creo que existe una cantidad digamos, de cosas que no están correlacionadas con la materia que vemos. Y esas cosas, unas personas tienen el poder de percibirlas más fácil que otras. Es como si uno fuera una antena más sensible que otra antena. Cuando uno es una antena muy sensible, como me pasa a mí, yo a veces me he quedado por ahí en hoteles o cosas, y yo siento vainas, y no es que vea las cosas, pero la vibración que hay no me deja dormir. Pero más allá de que yo pueda decir que es una lucha del bien contra el mal, realmente no. Yo no sé que si es que va a venir Satán o contra el que va el hombre hacia Dios. No. Lo que yo creo es que hay una fuerza destructiva en el hombre que por lo menos en el contexto digamos, de la religión católica o del judeocristianismo, pues lo vemos representado en esas figuras tan brutales como los demonios, ¿no? Más conocidos, como Azazel, como Azrael, como Eurinomo, como Malfaz, como Astaroth, como el mismo Belcebú, como todo. Pero esos son unas representaciones dentro de una cultura. Entonces, digamos que yo me volqué hacia ellos como por estar dentro de una cultura, pero yo no los veo a esos seres como unos seres, o sea, que yo los pueda tocar o no, o sea, sí existen, pero no existen así con cuerdos y como yo los dibujé. Son unas abstracciones y ellas tienen influencia en la gente, así como hay otras fuerzas. Son influencias y vienen del espacio exterior, claro que sí. Y están aquí, y acá en el corazón, y acá. Están afuera y adentro. Entonces, ellos son una fuerza que está arraigada en la violencia humana y como si tú le diste algo, como en la violencia, como en la falta de compasión del ser humano. Si tú le diste, por ejemplo, el cuento que se llama La mula pedorra, pues realmente aparentemente no trata de la historia del personaje principal, sino que está enmarcada en la era de la invasión que hicieron los católicos por el Caquetá y el Amazonas, en el Tolima Grande, hacia abajo, cuando eso no estaba dividido en departamentos.
de cómo uno de esos monjes capuchinos que estaban haciendo la labor que les tocaba de misioneros, se ven envueltos en una situación prácticamente de guerra y de esclavitud frente al pueblo Huitoto y al pueblo Ingano y al pueblo de los Coreguajes, que los tenían diezmados porque la Casa Arana se estaba chupando toda la riqueza del Amazonas, dejándosela para el Perú. Y ahí sí es que entonces la gente de acá, no por los Inganos, no por los Coreguajes, ellos ya sabían que estaban esclavizando a los Coreguajes, estaban haciendo los maricas, hasta que se dieron cuenta que era que les estaban sacando el caucho y se lo estaban robando. Y el caucho que lo estaban usando para la Primera Guerra Mundial y para todo el desarrollo de la Tercera Revolución Industrial. Entonces ahí sí cayeron nuestros políticos, todos mezquinos y corruptos, a enviar un ejército y por eso es que toda esa zona ahora está poblada. Enviaron al ejército poblada de la civilización de hoy, ¿no? Enviaron a un ejército a defender y hubo una guerra contra el Perú. En ese está marcado ese cuento que se llama La Mula Pedorra. Se vuelve fantasioso, que hay un espanto que los coge a patadas y tal, pero lo que narra el cuento realmente es que todo sucede en un marco de alta violencia y de alta comportamiento sanguinario del ser humano. Ahí está Belcebú. No necesariamente Belcebú está en una figura negra que se aparece. Esos son, digamos, el ser humano necesita desde siempre, como un niño, tener una imagen, como en el medioevo, que como no sabían cómo era el diablo y la gente no leía, le pintaban el diablo y el cura decía que póngale cuernos, póngale patas, le decían los pintores, para bestializar la condición humana y entonces ya el campesino que no leía iba por un monte y decía, "Ah, yo lo vi, pero realmente es una fuerza, eso es una fuerza. Y esa fuerza generación, esa fuerza de las violencias antiguas de nuestros antepasados, desde que los españoles nos dejaron su semilla violenta acá y mezquina, no se ha podido cambiar. Y nosotros estamos en los hijos de Belcebú. Nosotros somos los hijos de Belcebú. Eh, Papá Pitufo es uno de los hijos de Belcebú. Iván Duque es uno de los hijos de Belcebú. Pablo Escobar es uno de los hijos de Belcebú. Todos los colombianos somos un poco los hijos de Belcebú. Mientras en este país no lleguemos a un acuerdo más tranquilo, no podemos dejar de serlo. O sea, nosotros todos acá vivimos resolviendo las cosas. Un vecino le echa basura al otro y entonces el otro vecino dice no me eche la basura y entonces el otro vecino se la sigue echando, entonces el otro vecino un día le tira la basura, te agarran y no viene la policía porque la policía ya ha venido y no hace nada, entonces ¿cómo lo resuelven? Pues a las patadas, marica, porque la autoridad no sirve para un culo. Entonces, ¿cómo hace la gente acá? Es más fácil coger un revólver y arreglar las cosas ahí inmediatamente o detrás de un matorral por allá solos que ponerle una denuncia que se va a demorar un poco de meses, donde el vecino después va a mandar a un sicario para este huevón que me denunció y pelarlo. O sea, el colombiano es un ser muy, muy atravesado, está muy, muy, muy atrás. Y un poco de eso hablan los hijos de Belcebú. Una historia, una travesía total. Entonces, si no se trata realmente de la lucha del bien contra el mal, ni ese romanticismo judeocristiano. Está enmarcado dentro de eso porque yo nací en eso. Pero es un pretexto para hacer una crítica, realmente. Es la misma historia, la burra, el gadazón, ¿verdad? Lo que sucede es que cuando yo estaba haciendo ese asunto, y me puse a leer también porque estaba buscando también Mitos. aprender a hacer las historias, a escribir escritores y que me inspiraran, llegué a varios, entre ellos a Guy de Maupassant, que me gusta mucho, que es uno de los cuentistas rápidos, más efectivos y además excelentes. Y a Horacio Quiroga, que es latinoamericano, creo que es de Uruguay. Ellos son siempre de un tono, bueno, Guillermo Maupassant es muy realista y es un tono negro, digamos lo que sucede es descarnado. Pero en cambio Horacio Quiroga tiende a lo sobrenatural y a esas cosas muy oscuras. Edgar Allan Poe, pero Edgar Allan Poe sí está enmarcado dentro del romanticismo y dentro de, digamos, los poetas malditos tienen otro lenguaje. Pero descubrí que en el mundo entero
que eso, por eso es también una cosa simbolista, lo que está en los hijos de Belcebú. En el mundo entero hay unos fenómenos de orden sobrenatural que forman parte del folclore de cada país. Por ejemplo, en Rusia hay una vaina que es igual que acá. Son tres luces. Acá le dicen las candilejas, que aparecen y empiezan a moverse. Se mueven como así, y están en el monte y se van. También lejanas fogatas que aparecen en la selva. En Estados Unidos hay un monstruo que le dicen el Wendigo, que hace perder los cazadores y se va llevando a los cazadores. Acá los coreguajes tienen uno igual, que es que como ellos tienen un instrumento que se llama el maguaré, esos instrumentos son macho y hembra, es un árbol hueco, suena pasito acá, pero de lejos se escucha a kilómetros. Entonces ellos se van detrás de los animales y no pueden seguir las rutas que ya tienen definidas. Van detrás del animal hasta donde los lleve a matarlo, para cazarlo. Pueden quedarse 5, 10, 15 días por allá comen, por allá está. Y a los 15 días para devolverse la maraña de la selva, ¿cómo hacen? Entonces a los 15 días las personas en la comunidad tocan. Dum, 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 y se hacen señales, son instrumentos musicales que sirven para dar señales. Entonces, ellos siguen el sonido del maguare y llegan. También sirve para decir que alguien se ha muerto, que alguien se va a casar, que un niño ha nacido, que hay una hambruna, que hay una enfermedad, que vengan, que vamos a hablar de no sé qué, que vamos a hacer una misa, no sé. Pero a veces los cazadores están por allá, terminan su vaina, empiezan a escuchar tum, dum, 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 y no son los de la subtribu. Es un espíritu que se los está llevando más y más, y se los come, y los hace perder y no se sabe de ellos. Esa misma historia es el Wendigo de Estados Unidos, pero en la versión de los Maguaré. La mula pedorra es una vaina que si tú la lees, como que sucedió también por allá por el lado de Cúcuta. Oh, El diablo en el bailadero. Yo era niño y hubo una peste, que ya está descrita en el diablo en el bailadero, una peste, literal, marica. Ahí está descrita que es una nube de cucarrones y yo ahí sí no estoy exagerando. Pues así, parecía que se iba a acabar el mundo, como en el antiguo Egipto. Entonces, en esos momentos fue que pasó que hicieron una fiesta de unos narcotraficantes en un bailadero y amaneció una masacre esa noche ahí. Porque además como les tocó apagar la luz de toda la ciudad porque los cucarrones estaban invadiendo todo, se le metían en los oídos a los niños, o sea, había montañas, pilas, montañas de cucarrones. Entonces parece una historia fantasiosa, pero no lo es. La realidad era peor. El hecho es que hubo una masacre ahí y después se salieron con el cuento que se había metido ahí el diablo. Y se decía que ahí se había aparecido el diablo. Pero esa historia yo la he escuchado en Cali, la he escuchado en Barranquilla, la he escuchado en muchas partes. Eso, digamos, entonces hay en la conciencia humana, de todas partes del mundo, unas zonas en la conciencia que son muy parecidas y se manifiestan así. Por eso es que no es raro que un chino o un japonés lea, por ejemplo, el diablo en el bailadero y dice, acá también pasó eso. No con el diablo, hablarán de un demonio japonés o de, no sé, pero es lo mismo. Es un arquetipo, le llama eso ese psicólogo Jung. Es un arquetipo del inconsciente, una fuerza de la naturaleza. uy, Fernando, tú has dicho todas las respuestas que muchos estaban preguntándose en el libro, y lo cual le agradezco. Sabe que igualmente con Horacio Quiroga, Cuentos de la Selva, similar a lo que tú representas, que es algo muy bueno y lo cual le doy las gracias. Por último, Fernando, ¿cómo define todo su trabajo en una palabra? Yo creo que la risa, pero no la risa, bueno, en una palabra, pero pues lo que pasa es que la risa está romantizada, ¿no? La risa está romantizada como un estado de felicidad. Pero precisamente leyendo una de las obras que más me ha impactado en mi historia de lector, que tampoco es que sea un gran lector, pero sí leo cosas. Una de las novelas que leí que más me definió mi estética personal y también mi rumbo hacia ver qué voy a hacer con mi vida, se llama Melmoth, el errabundo, de un famoso escritor que se llama Charles Robert Maturin. Él la escribió finalizando 1700. Es una novela gótica.
Es grande la novela. Es una novela bien interesante y es aterradora, más que porque se aparezca el diablo y más por eso, por las perversiones que los personajes llegan las perversiones a través de las que los personajes llegan a ser víctimas o las perversiones que ejecuta el protagonista para inducirlos a que a que los suplanten en un pacto que tiene con Satanás. Más que ese miedo, ¿no? Es más, ese miedo es un miedo para niños. Es lo que intenta hacer la Iglesia Católica, ¿no? Darle miedo, no, que se lo va a llevar el diablo y el infierno. Eso es pura mierda. Realmente lo que sí da miedo es que te digan que esta noche te van a caer a tu casa unos manes y van a violar a las mujeres, van a descabezar a los hombres y van a violar a los niños y van a tirarlos y los van a descuartizar delante de todos los otros para que todos aprendan cómo es quién es el que manda aquí. Eso sí es el diablo. Entonces, eso es unas masacres del Salado, eso es el diablo, ¿no? Es el paramilitarismo, eso es Satán. Muchos personajes de nuestra política que están completamente imbuidos en el crimen, asociados con paramilitares y con guerrilleros y con narcotraficantes sobre todo, más que guerrilleros, porque la lucha social ya no tiene nada que ver con eso. Es una delincuencia común, o sea, están con el Satán desatado. Es eso es Satán. Más que una figura negra que se parezca por ahí. Entonces, la risa, como está descrita en un momentico el personaje principal, que ha hecho un pacto con el diablo, está hablando con alguien y le dice, ¿qué es la risa? Y dice, la risa lejos de ser ese arrobamiento, o sea, ese romanticismo de que es felicidad, la risa es una convulsión, como un vómito, que sucede cuando ves la verdad. Entonces, a mí, mi risa no tiene que ver con la burla, no tiene que ver con eso. Para mí la risa es lo único que queda, o sea, este país. Un poco decadente, es muy decadente. O sea, por ejemplo, toda la lucha política que hay ahora con este partido del Centro Democrático, entre ellos mismos encubriendo sus crímenes todo el tiempo. Ahí mire, Vicky Dávila haciendo de la pendeja encubriendo a su familia Génico. Es eso, mano. O sea, es vergonzoso. Es vergonzoso. Y la gente les come. La gente les come. Es lo peor. Después de Fernando, todo, o sea, después de todos estos años, que llevamos 200 años de del mismo orden social, la gente todavía le da miedo al cambio. No es que yo sea petrista ni nada de ese asunto, yo hablo es un cambio. Yo sé que toda la gente que esté en el poder, sea Petro, sea el que sea, tiene la tentación de la corrupción, pero algo tiene que pasar. El país no puede continuar así. Mm, Estamos en los hijos de Belcebú, somos los hijos de Belcebú. Fernando, la verdad ha sido una cátedra. Gracias por poder responder a todas las preguntas. De hecho, abarcaste todo en el libro y la cual le agradezco muchísimo. Eh, no, la verdad quiero, como despedida, tomemos la foto como despedida, así que invita a la gente a seguir el libro y tu trabajo, lo cual Bueno, maravilloso. invito a la gente que para que se lean ese libro, les prometo que voy a continuar escribiendo la segunda parte. Yo ya escribí la última parte, que son esas 3 obras de teatro, incluso monté una y hay unas fotos increíbles del Reflejo Infinito de Pierrot. Es una trilogía, eso está en Amazon. Se llama Los Hijos de Belcebú, escrito por mí, Fernando Rojas, y mi seudónimo es Ferro Negro. No el Perro Negro es el personaje principal es una obra que yo la traté de hacer lo más sencilla posible de leer. eh, y no es, son cuentos, pueden leer un cuento y ya, pero realmente es un viaje de una maldición. Hombre, muchísimas gracias por la oportunidad. Muy agradecido y bueno, Bueno, John, espero que volvamos a retomar más adelante, pero hombre, muchas gracias. gracias por Bienvenido enviarme siempre al canal. muchas gracias, no olvides enviarme la entrevista para yo Claro que ponerla en sí, mis redes y promocionar que la gente compre el libro. claro que así sea. Fuerte abrazo, Fernando. Bueno, está Chaito, lleno de ilustraciones que yo mismo hice, ¿no? Así lo pillo. confirmo. Chao, chao. Chao. Cuídate.